Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. La clase anterior vimos un poco de la historia, ¿se acuerdan? Y el rol. La clase de hoy nos toca ver atención al cliente, ¿sí? Atención al cliente en la farmacia, la importancia, los beneficios, ¿sí? ¿Qué es la atención farmacéutica? ¿Sí? Se define a la atención farmacéutica como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye ¿a qué? A la mejora de la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Ese objetivo se consigue mediante el servicio o los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Bien, en esa práctica los farmacéuticos y el personal de la farmacia son los responsables de las necesidades que tiene el paciente en relación con los medicamentos, ¿no? La atención farmacéutica tiene diferentes beneficios en lo que es la salud del paciente, por eso es tan importante. Y gracias a toda esa práctica, por ejemplo, el profesional de la farmacia puede tener un papel muy importante en la detección de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Bien? Esa información puede ser muy útil. ¿Para qué? Para que el médico considere muchas veces posibles cambios en la medicación. ¿Sí? Además de que puede mejorar los niveles de prevención, de seguridad del paciente. Bien, entonces la atención farmacéutica tiene beneficios y los beneficios esos de la atención al paciente en la farmacia lo podemos resumir en dos. En la fidelización del paciente, ¿sí? Es el prestar una buena atención farmacéutica, ¿sí? Eso va a ser recibida de forma positiva por el paciente cliente, ¿no? Lo que puede que suponer que ese paciente cliente visite nuevamente la farmacia. Que eso es importante. La farmacia es un negocio, sabemos, ¿no? ¿Sí? Otro de los beneficios de la atención al paciente en la farmacia es el posicionamiento. ¿Sí? La atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia a diferenciarse de la competencia. ¿Bien? Por eso también es importante la atención al paciente en la farmacia. La importancia de una buena atención al paciente de la farmacia. El paciente de la farmacia espera recibir siempre una atención completa, ¿sí? Entonces, para poder nosotros brindar una atención completa, hay diferentes factores a tener en cuenta. La empatía, la confianza, la seguridad y también el conocimiento para responder posibles dudas que tenga o que pueden ser importantes para el paciente. ¿Sí? Por ese motivo es aconsejable en la farmacia tener en cuenta de formar al equipo de farmacia. ¿Sí? Por ejemplo, tener categorías de productos que ofrece la farmacia, como es, por ejemplo, la categoría de nutrición, ¿sí? Y la formación de técnicas de venta, comunicación con el paciente, por ejemplo.
Una buena herramienta en farmación es hay una plataforma, ¿sí?, de ciertos cursos que se dan a profesionales de la farmacia, mayormente tienen acceso los farmacéuticos que nos pueden ayudar también a nosotros como auxiliares, ¿sí? Hay ciertos consejos que se pueden aplicar para mejorar esa atención farmacéutica debido a esa gran importancia de lo que es la atención en la farmacia y obviamente a los beneficios que trae, especialmente en lo que es la salud del paciente. Se aconseja prestar atención a diferentes aspectos para realizar obviamente bien la práctica, como es por ejemplo la imagen de la farmacia. El paciente cliente que visita la farmacia mayormente lo hace por motivos relacionados con la salud y con el bienestar, ¿sí? Y por esos motivos, o por estos motivos, es importante tener especial cuidado en los detalles, ¿sí? Asegurarnos que la botica esté limpia, que esté ordenada, ¿sí? Que cuente con una buena iluminación, ¿sí? Otro de los consejos es el buen trato con el paciente. Es esencial mostrarse amables, atentos con cada uno de los pacientes clientes, independientemente si ese paciente hace una compra importante o hace una pequeña compra de, no sé, una pasta de dientes. ¿Bien? Otro de los consejos es la atención completa, ¿sí? Una buena atención en la farmacia también puede darse sin la necesidad de darla por finalizada con la compra por parte del paciente, ¿sí? Además de eso, podemos preguntarle, por ejemplo, por los resultados de un producto que ese paciente compró previamente, ¿sí? O prestándole ayuda si es que el paciente lo necesita, ¿sí? Ejemplo, el paciente fue, no hablo de medicamentos, fue a comprar un shampoo especial para la caspa. Ejemplo, ¿no? Muy simple. Vuelve a la semana a la farmacia y además de comprar, no sé, una tableta de aspirina, nosotros le preguntamos, ¿y te resultó el shampoo este que llevaste para la caspa y demás? Eso hace a una atención completa del paciente, ¿sí? Le damos como la importancia a ese paciente cliente, en este caso. Bien, otros consejos son las buenas recomendaciones. El paciente puede valorar de forma muy positiva que los profesionales que están en la farmacia le recomienden productos relacionados con lo que él necesita. ¿Bien? Y lo último es la comodidad del paciente, ¿sí? Que es otro aspecto a destacar, es intervenir en esa comodidad del paciente en la farmacia. ¿Bien? Eso lo podemos detallar como, por ejemplo, colocar algunos asientos, ¿sí? O quizás preparar algún pequeño espacio, de entretenimiento para los niños cuando van con sus padres, abuelos y cuidadores a la farmacia para que ellos se entretengan mientras el adulto hace su compra, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podemos mejorar lo que es el servicio al cliente en la farmacia? ¿Sí? Está claro que con una mala atención podemos conseguir que quien compró una vez
no compre dos, no vuelva, ¿sí? Bien, entonces es muy clave cuidar el servicio al cliente en la farmacia, ¿sí? Y hay muchas formas en las que uno puede mejorar ese servicio, ¿sí? Como son, por ejemplo, los tratos exquisitos, ¿sí? Seguro que todos en la farmacia se van a esforzar en gran manera por tratar a los clientes, pacientes, de una manera exquisita, ¿sí? Pero hay que seguir haciéndolo, sosteniéndolo en el tiempo, ¿bien? Da igual cómo se comporte ese cliente paciente, ¿sí? O que haya sido un día eh, difícil por cualquier motivo, siempre hay que cuidar a quien visita el local. Por eso yo en la clase anterior les hablé, nos vamos a encontrar con tanta variedad de paciente-cliente dentro de la farmacia que es para reírse. El final de esta clase que les voy a dar unos tips de los diferentes tipos de clientes que nos podemos encontrar en la farmacia, ¿sí? El trato va a ser el mismo con todos de la mejor manera. Bien, otras formas de mejorar el servicio de la farmacia son con canales de atención. Es importante dar atención a nuestros clientes, pacientes, cuando están en una farmacia, ¿no? También los cuidados esos deben ir más allá de la farmacia, ¿sí? Y intentar mantenerlos cuando estamos en nuestro propio hogar también, muchas veces. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, teniendo una web, ¿sí? Teniendo servicios de chatbot también, cuentas de WhatsApp muchas veces, ¿sí? Un servicio de atención al cliente por medio de teléfono o un correo electrónico con respuestas rápidas, ¿sí? Hoy lo que es el WhatsApp, muchos médicos utilizan lo que es la, ay, la receta electrónica, y la farmacia la utiliza mucho también. ¿Sí? Así que tenemos que estar como decimos nosotros, muy, muy al pendiente de lo que es WhatsApp también, ¿sí? Otra manera de mejorar lo que es el servicio de atención al cliente en la farmacia es el asesoramiento, ¿sí? Cualquier cliente o paciente cuando va a comprar un producto, casi siempre espera encontrar un asesoramiento que sea profesional, ¿sí? Y en una farmacia más todavía. Entonces, hay que tener en cuenta que el trabajo dentro de una farmacia es vital y el farmacéutico es vital, ¿sí? El farmacéutico en muchos casos es el primer profesional del sector de salud que atiende a un paciente. ¿Bien? Entonces es necesario ofrecerle un asesoramiento relacionado con los medicamentos y también con todos los productos de la parafarmacia, ¿sí? Por otro lado, tenemos para mejorar el servicio tarjetas de fidelidad. No sé si alguna vez la han escuchado, pero hay muchas farmacias que lo implementan,
que se puede crear una tarjeta de fidelidad para que aquellos clientes pacientes tengan ciertos beneficios de descuentos, ¿sí? O cualquier otro tipo de ventaja. Por ejemplo, existe en varias ciudades del país Pharma City. No sé si en alguna ciudad donde ustedes viven existen. Ellos, si vos te inscribís a su página y demás, cada vez que vos te vas a atender a la farmacia, te pregunta, ¿sos socia de Pharmacity? Si sos socia, te van cargando puntos. Esos puntos después los podés canjear por X cosas. Eso es como una tarjeta de fidelidad, ¿sí? Pasa también mucho en los supermercados, ¿no? Esto de poder canjear los puntos. Pasa en las estaciones de servicio, YPF lo tiene también. Es una tarjeta de fidelidad. Otra forma de mejorar, este servicio a la farmacia es el regalo de muestras. Una de las cosas que más ilusión le puede hacer a un cliente, paciente, es que le hagan un regalo cuando realice una compra importante. ¿Sí? En la farmacia, más que seguro que uno tiene muestras, productos que no se han vendido bien, ¿sí? Productos que quizás caduquen en los próximos meses, ¿sí? Obvio que no hablamos de ningún caso de medicamentos, sino de alguna loción, algún perfume, algo de eso, no de medicamentos, no podemos andar regalando medicamentos, ¿sí? Eso lo hace sentir bien al cliente, ¿bien? Otro beneficio o algo más para poder mejorar ese servicio de la atención en la farmacia es cuidar a todo el mundo, ¿sí? Es importante que uno valore que en la farmacia van a acudir personas de todo tipo, ¿sí? Y todos deben sentirse cómodos. Bien, ejemplos, tener sillas para los mayores, las personas embarazadas, que se puedan sentar mientras esperan quizás su turno, ¿sí? Como dijimos antes, instalar por ahí pequeñas zonas para los niños, una mesita con hojitas, con colores, eso ya será suficiente, ¿sí? Para que los padres puedan comprar más tranquilos, ¿sí? Intentar que haya una buena distancia entre lo que son los mostradores y el punto donde espera el siguiente cliente, ¿sí? De esa manera la persona, el cliente, se sentirá un poco más cómodo si tiene que hacer algún tipo de pregunta un poco más delicada, ¿sí? O le da directamente vergüenza comprar X producto cuando tenés al otro atrás que está esperando su turno, decir, uy, me va a escuchar y demás, también, ¿sí? Las malas experiencias van a llegar tarde o temprano, ¿sí? Por mucho que cuides al cliente. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque no solo depende de nosotros. Por eso es importante que uno sepa reaccionar cuando las cosas se ponen un poquito mal, ¿sí? Sobre todo ¿para qué? Para que no vaya a peor. Bien, primeramente debemos pensar, por un lado, en los clientes. Que el cliente tiene derecho a quejarse si no está de acuerdo con algo que haya sucedido, ¿sí? Independientemente que tenga razón o no, ¿sí? En esos momentos es necesario que mantener la calma, hablar
o quizás no hablar, perdón, haber diseñado antes un protocolo para cómo abordar esa clase de situaciones, ¿sí? Siempre ofrecer una solución. Cuando ofrecemos una solución, nos vamos a dar cuenta que todo empieza a calmarse, ¿sí? Si nos ponemos a la misma altura de discusión con el cliente-paciente, se va todo al, no quiero decir la palabra, pero como solemos decir nosotros, se va todo al carajo, ¿sí? Se arma más la bola. ¿Bien? Por otro lado, para poder mejorar este servicio de la farmacia, algo que también se implementa mucho son las encuestas. Saber qué opinan nuestros clientes, pacientes de la farmacia, del trato que le ofrecemos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene algo que acotar? Si no, seguimos con lo que es la comunicación. ¿Sí? La comunicación. La comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. ¿Sí? En esa comunicación tenemos al emisor, que es la persona que emite un mensaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo, emisor, le emito un mensaje. Ustedes son los receptores, las personas que reciben el mensaje. ¿Bien? El mensaje es la información. No pasa nada, ¿eh? Discúlpenme un segundito. Ahí está. El mensaje es la información que requiere o que se quiere transmitir, ¿sí? Luego tenemos el canal, ¿sí? Es el medio por el cual se envía el mensaje, ¿bien? El canal puede ser, en este caso, estamos a través de una plataforma que se llama Meet, el canal es Meet, puede ser a través del celular, puede ser presencial, ¿bien? Luego tenemos el código, ¿sí? El código son los signos y reglas que se emplean para enviar ese mensaje. ¿Bien? Y el contexto, que es la situación en la que se produce esa comunicación. ¿Bien? Hay diferentes tipos de comunicación. La comunicación verbal es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. ¿Bien? La comunicación esta no verbal muchas veces se complementa con la no verbal. ¿Para qué? Para poder reforzar un mensaje, para dar una idea quizás más clara de lo que se quiere decir. ¿Bien? Aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicaciones, la verbal y la no verbal, pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje, ¿o no? Muchas veces le estoy afirmando algo y puedo estar haciendo con mi cabeza no. ¿Sí? La comunicación verbal implica el uso de palabras. ¿Para qué? Para construir oraciones que transmiten pensamientos. ¿Sí? Esas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura, ¿no? Bien. Y hay diferentes tipos de comunicación verbal, como es la comunicación oral, que es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. ¿Sí? Y en este tipo de comunicación, la entonación, la vocalización juegan un papel importante.
¿sí? ¿Para qué? Para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. Bien, a lo largo de la historia la comunicación oral se ha desarrollado con el origen de los idiomas y las características lingüísticas, obviamente, propias de cada población. ¿Bien? Bien. Entra en juego dentro de la comunicación oral la calidad del tono de voz. ¿Sí? La voz, esa chillona, no está muy bien vista. ¿Sí? Una voz, si una persona transmite algo con una voz media quebradiza, media llorona, es obvio que la otra persona está transmitiendo algo y está atravesando por la tristeza. ¿Sí? Después tenemos el loco gritón, el que grita, el que tiene esa voz fuerte. ¿Sí? El que tiene la voz fuerte denota autoridad. ¿Sí? Y así con todo. Entonces debemos mantener nuestra calidad de voz. También debemos mantener el volumen de voz, la intensidad de la voz. Y cuando uno grita, el sonido es bastante desagradable. ¿Sí? Cuando uno habla muy despacito, ¿sí? Es algo más íntimo, más confidencial. ¿Bien? Entonces, muchas veces es conveniente en la farmacia cambiar sutilmente esa intensidad de nuestra voz. ¿Sí? Bien. La comunicación dentro de, los tipos de comunicación verbal, tenemos la comunicación escrita, ¿sí? Que es aquella comunicación que se realiza a través de códigos escritos. Bien, a diferencia de la comunicación oral, la escritura puede perdurar en el tiempo, ¿sí? Y eso ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata, ¿sí? Bien, la comunicación está escrita, se ha desarrollado a lo largo del tiempo con la creación de nuevos medios, como es el celular, por ejemplo, ¿sí? Y siempre está en constante evolución, ¿sí? A medida que la ciencia, que la tecnología sigan creando nuevos canales de comunicación. ¿Bien? Algunos ejemplos de comunicación escrita. Cartas, correos electrónicos, chat, ¿sí? Bien. Nosotros en la farmacia, ¿qué tipo de comunicación escrita podemos recibir? ¿Quién me da el ejemplo número 1? Vamos, anímense. Las recetas pueden ser. Las recetas, aunque no entendamos nada de lo que dicen, como habíamos hablado en la clase anterior, es la forma, mayormente la forma que vamos a estar recibiendo esta comunicación escrita. ¿Sí? Bien. Por otro lado, habíamos dicho que teníamos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella que transmite mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. ¿Sí?
Es el tipo de comunicación más antigua, la no verbal. Y era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. ¿Bien? El mensaje este no verbal puede ser transmitido de manera inconsciente. ¿Bien? Llegando a ser también así una comunicación ambigua, ¿sí? Porque no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen personal y las expresiones corporales, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado luego de un tiempo hablar con una persona y que te digan, ay, a mí me parecía que vos eras de tal y tal manera, pero nunca habían hablado con vos, jamás. Porque tenés esta forma de pararte, de estar, y sos totalmente diferente a lo que yo pensaba. Es lo que nosotros transmitimos con nuestro cuerpo, ¿no? Es esa comunicación no verbal con el otro, ¿sí? Y lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, no estamos todo el tiempo pensando, ay, si me pongo así, el otro puede interpretar tal cosa. ¿Bien? Muchas veces también el receptor no interpreta esos mensajes de la manera correcta. Por eso hay que tener por ahí un poquito de cuidado en lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal en sí lo que busca generalmente es reforzar ese mensaje que se transmite verbalmente. ¿Sí? Así, de esa manera, el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. Y hay diferentes tipos de comunicación no verbal. Tenemos la comunicación paralingüística, ¿sí? Que está estrechamente unida a la comunicación verbal, indica emociones, sentimientos mientras se habla, ¿sí? Con la emisión de tonos, de silencio, de sonidos que indican miedo, tristeza, desinterés, interés, ¿sí? En este tipo de comunicación no verbal paralingüística, el volumen de la voz, el tono que uno utiliza, la velocidad a la que se habla, ¿sí? Son aspectos que están contemplados dentro de lo paralingüístico. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que está hablando de manera muy rápida, con un tono de voz elevado, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo está la otra persona? Apurada. Apurada, enfadada. Podría ser, ¿no? Una persona que habla de forma pausada, que tiene un tono de voz casi imperceptible, donde emplea muchos silencios entre las frases. ¿Qué podríamos interpretar nosotros? Tristeza por ahí, cansancio. Que es tímida. Que es tímida también. Bueno, todos esos son tipos de comunicaciones no verbales paralingüísticas. También tenemos la kinésica, que es una disciplina que trata del lenguaje corporal, de los movimientos que podemos realizar con una parte concreta, una extremidad o con la totalidad de nuestro cuerpo. Bien, la persona enfadada, que habla rápido, que habla con un tono de voz elevado, que además mueve las manos de forma violenta, que se desplaza de un lado para el otro, ¿sí? Que su postura se inclina hacia adelante. Bien, en cambio, el individuo que parece triste,
que tiene los hombros caídos, que tiene la cabeza gacha, mirando siempre al suelo. ¿Bien? Esas son kinésicas. ¿Bien? Hay otro tipo de comunicaciones, la unilateral, por ejemplo, también pasa mucho. La unilateral se lleva a cabo cuando el receptor se desempeña también como emisor. Es como que yo le hago una pregunta, no me contesta, me la contesto sola. ¿Sí? Es unilateral. ¿Bien? Por ejemplo, también otro ejemplo de la comunicación unilateral son las señales de tránsito, los anuncios publicitarios. Otro tipo de comunicación es la comunicación bilateral, ¿sí? Que se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor, ¿sí? Y eso sucede en cualquier conversación entre dos personas. Tenemos comunicación audiovisual, ¿sí? Que se transmiten a través de los medios de comunicación audiovisual. Cine, radio, televisión. ¿Bien? Tenemos comunicación impresa. Bien, revistas, periódicos, folletos, afiches. También tenemos la comunicación digital, ¿sí? Esta comunicación digital es gracias a la tecnología, que incluye los correos electrónicos, las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿sí? Otras plataformas que permiten la distribución masiva de la información, como es YouTube, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, los principales beneficios de la atención personalizada al cliente, ¿sí? Es aplicar estrategias de personalización en el negocio, que en este caso va a ser la farmacia, pero no solo en la atención al cliente, sino también en qué? Productos, soluciones y servicios. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener una serie de beneficios. ¿Sí? Más resultados en lo que es la captación de los clientes. Incremento del flujo de la caja. ¿Sí? Mayor tasa de fidelización. Mayor índice de satisfacción. Bien, muchas veces pasa de que nos dicen, ay, vas a tal farmacia, vos vas a tal farmacia, sí, soy cliente de tal farmacia, uy, pero esa farmacia es carísima, te dicen, pero a mí me tratan bien. Yo me siento cómoda yendo a esa farmacia y por más que me cobren más. Es lo que pasa con un negocio X. Vas a un negocio donde de ropa, vamos a suponer, que es súper barata, pero fuiste una vez y te trataron o directamente no hubo trato. Y decís, por más que sea barata, no le compro más. Pasa lo mismo porque la farmacia es un negocio. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, algo muy importante en la farmacia es la imagen. ¿Sí? El empleado que responde, que representa a la empresa, debe mantener una postura recta, ¿sí? Con la cabeza erguida. Y todo eso influye al tono de voz. Imagínense que yo entro a la farmacia y veo al farmacéutico o al asistente echado así en el mostrador, yo decía, ay, qué lindo que queda. En cualquier negocio, ¿sí? Otra cosa es el tono de voz, como habíamos dicho, ese tono de voz que sea amable, ¿sí? Con una sonrisa. Muchas veces nos va a tocar
ir a trabajar y haber tenido un día pésimo y tener que ir a trabajar igual y no podemos llevar esa pesimidad a el negocio. ¿Sí? Sonrisa, cara despierta, dijo uno. Bien, debemos tratar de articular lo mejor posible, ¿sí? Nuestras palabras, excepto que tengan algún tipo de problemita, como me suele pasar a mí, que por ahí hay palabras que... Pero tratemos de articular correctamente, ¿sí? Si estamos ante un llamado telefónico a la farmacia, nunca debemos abandonar el teléfono sin advertirle a esa persona que está del otro lado que nos espere. Bien, no debemos tampoco mantener simultáneamente distintas conversaciones con un cliente acá y con el otro allá, porque no nos podemos enfocar en ninguno de los dos. ¿Sí? También otra cosa a tener en cuenta es la velocidad con la que atendemos. Muchas veces nos vamos a encontrar que las farmacias de repente se llenó de clientes y nos agarra la desesperación. Querés atender más rápido para que los clientes que están más atrás no tengan que esperar demasiado, pero esa atención va a ser ineficiente a cada uno de los clientes pacientes. ¿Sí? Bien. Antes que nos retiremos, quiero que veamos esto de los perfiles de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atender a esos clientes. A esos clientes pacientes, siempre a todos, hay que atenderlos con una sonrisa, con amabilidad, ¿sí? Así se debe tratar con cada tipo de cliente, paciente en la farmacia. Y uno de los tipos de clientes pacientes que nos podemos encontrar en la farmacia es el indeciso, el cliente inseguro que no sabe ni lo que fue a buscar a la farmacia. Ese que entra en la farmacia sin saber lo que quiere, ¿sí? Obviamente alguna necesidad tiene porque entró a la farmacia. Es ese cliente que suele hacer muchas preguntas, que se toma todo su tiempo para decidir, ¿sí? ¿Y cómo atendemos a ese cliente indeciso, ese cliente inseguro? Preguntar lo que necesita antes de hablar. Tratemos de ofrecerles productos concretos, muchas veces hasta productos con pocas alternativas, ¿sí? Argumentarle los beneficios de lo que ofrecemos, siempre sin presionar, ¿sí? Pero si nos encontramos con un cliente de estos indecisos y le ponemos sobre el mostrador las 345 tipos de... no va a decidir más. Lo vamos a tener hasta que cerremos la farmacia, ¿sí? Luego tenemos ese cliente, paciente, el charlatán, el amigable, ¿sí? Que es muy fácil que nos entretengamos, obviamente, con el charlatán, con el amigable. Y vamos a caer en la conversación esa, ¿sí? Que en esa conversación como si fuésemos amigos de toda la vida,
¿sí? Y te cuenta anécdotas, y por ahí se enrolla demasiado para explicar un problema, ¿sí? Ese cliente que suele muchas veces entrometerse en nuestro trabajo o interrumpir el servicio con otros clientes. También nos vamos a encontrar con el charlatán y el amigable. ¿Sí? ¿Y cómo lo atendemos al charlatán y al amigable? Desde el inicio debemos que marcar un tiempo, ¿sí? Y evitar, obviamente, que se vaya, como decimos nosotros, con las ramas, con preguntas que sean cerradas, con una venta directa, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con el cliente hipocondríaco, ¿sí? Que se trata de ese tipo de cliente que se siente identificado con todas las dolencias habidas y por haber y todas con las posibles enfermedades que hay en el mundo, ¿sí? En ocasiones, ese charlatán del que hablamos antes suele convertirse también en el cliente hipocondríaco, en su afán muchas veces de contar anécdotas o de hablar de las enfermedades de su entorno más cercano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo atendemos? Primeramente, no tenemos que restarle importancia a sus dolencias, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente, porque pueden ser ciertas. Y segundo, porque esos tipos de clientes tratarán de justificar todas esas dolencias con más charla, ¿sí? Debemos tratar de identificar realmente cuál es su necesidad y tratar de atenderlo con precaución. ¿Bien? El otro tipo de cliente paciente es el cliente sábelo todo, el cliente sábelo todo problemático, ¿sí? Que parece que entra a la farmacia solamente para poder demostrarnos su conocimiento, ¿sí? Lo complicado acá de tratar con este tipo de cliente-paciente es que parece haber probado, digamos, todas las soluciones que les demos, ¿sí? Hay que atenderlo con calma, con amabilidad, ¿sí? Mostrarle seguridad haciendo afirmaciones sobre X productos o sobre el servicio, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos el otro cliente, que es el cliente impaciente, el cliente bullista, que tiende a generar incomodidad en el ambiente, ¿sí? Por visualizar su impaciencia, ¿sí? Con resoplidos. ¿Bien? Lo mejor acá es que nosotros no caigamos o no cedamos en esa presión y atender a ese cliente en su debido momento, ¿sí? Más allá de todo hay que demostrarle un trato afectivo. Bien, podemos utilizar por ahí frases como ahora mismo estoy contigo, ¿sí? Como para que se calme un poquito, que ya su turno ya llega. Por otro lado tenemos el cliente insatisfecho, que también siempre nos va a tocar, que es el cliente ese que siempre nos pide alguna muestra o algún regalo, o necesita que le agradezcamos siempre por su compra, ¿sí? Porque siempre quiere más, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo atendemos? Agradeciéndole por la compra, con un trato personalizado. Otras veces
ofrecerle alguna muestra como algo exclusivo para ese cliente. Bien, para esto de la atención a farmacia hay que tener mucha paciencia. ¿Sí? Bien, escuchen, la clase próxima comenzamos con organización y gestión de una farmacia, ¿sí? Bien, ¿les quedó claro lo que vimos hasta ahora de atención al cliente? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo sobre el tema o alguna duda que le haya surgido antes que nos vayamos? Quedó todo claro, profe. ¡Qué Muchísimas gracias. silencio que hay! Mucho silencio. A mí me gusta que participen y no me están participando. Estuvimos hablando de la comunicación, esto es unilateral. No me gusta. No, mentira. Van a ver que más adelante, cuando empecemos a hablar de los diferentes tipos de medicamentos y demás, ahí yo creo que ya se van a alargar y van a preguntar, ay, mirá, yo tengo este medicamento, me dieron esto para hacer cosas. Y ahí nos vamos a poner todos en modo investigativo. ¿Sí? Bien, Ok, profe. chicos, Perfecto. no. Gracias, Lisette. Qué difícil, Lisette. Bien. Nos vemos entonces, si Dios... Me llamo Teresita, pero claro, uso el celular de mi hija. Y yo no me voy a acordar que eras Teresita. Yo te voy a decir Lisette. Y vos decís, Perfecto, vos me decís encanta. presente, no importa. Nos vemos entonces el jueves que viene y arrancamos, como le dije, con organización y gestión de una farmacia, que es el último tema del módulo 1. Bien, después de que terminemos ese tema, va a venir la validación. Bien, no creo que lo terminemos en una sola clase, pero yo les voy avisando que váyanse preparando para la primera validación de el curso de asistente de farmacia. ¿Sí? Nos Profe, vemos entonces. Sí, la validación, ¿cuánto tiempo la va a dejar abierta para poder hacerla? entre 3 a 4 días. Ah, genial. Gracias. ¿Bien? Si quieren, ya les digo, la primera validación son solamente, si no me equivoco, 10 preguntas. 10 preguntas bien concretas y tienen 50 minutos para realizarlo. Para que ya lo sepan y vayan más relajadas y relajados a la primera validación. ¿Bien? Nos vemos entonces el próximo jueves, que tengan un hermoso fin de semana y bueno, y a descansar. Un beso. Gracias, hasta Gracias, profe. luego.